Continuamos entonces con la situación de el cálculo especial de transporte turístico que estábamos platicando hace un momento. Vamos a compartir la pantalla para que la podamos ver. Y nos quedamos por acá. Sí. Sí logran ver la presentación, ¿verdad? Sí, profe. Muy bien. Sí, correcto. Excelente. Bueno, aquí vamos a... Bueno, en esta parte es la numérica, ¿verdad? Y es la que debemos como administradores de empresas turísticas, ¿verdad? Que tenemos que conocer igualmente la parte de los números, pues que no es porque nosotros vayamos a rentar algún transporte de nuestra propiedad, ¿verdad? O que pues tengamos que conocer de toda esta parte numérica especial, ¿verdad? Pero sí es muy importante que nosotros manejemos esta terminología, ¿verdad? Porque dependiendo el servicio o la persona que va a ser nuestro aliado, ¿verdad? Que esta persona es propietaria de transporte turístico, pues más o menos tiene que manejar también esta coordinación, pues utilizando lo que es el kilometraje, el galón de servicio de gasolina, también igualmente el combustible y también pues el horario adecuado que manejamos, ¿verdad? Aquí van a ver algunos detalles interesantes, ¿verdad? Como lo que es la consideración de la depreciación del vehículo, los viáticos del piloto, el sueldo, ¿verdad? Y obviamente pues la utilidad que tiene que tener también el dueño del transporte, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar primeramente acá. Perdón. Un teclazo mal dado. Ok. En esta parte interesante, primerito vamos a conocer lo que es la parte del kilometraje, ¿verdad? Que definitivamente esta es una parte bien primordial que tenemos que reconocer dentro de lo que es el cálculo del costo del transporte. Para esto es muy importante que nos valgamos de algunas tablas, ¿verdad? Que ya existen a nivel de transporte a nivel nacional. Yo tengo una tabla también que les voy a compartir también a ustedes vía digital. Pero también si no reconocemos o no tenemos esta parte interesante, pues también tenemos que tener el conocimiento adecuado, ¿verdad? De cuántos kilómetros hay hacia un lugar más o menos cercano al destino que nosotros queremos ir. Por ejemplo, queremos ir a Semuc Champey, ¿verdad? Pero no conocemos qué distancia de kilometraje hay de acá de Chiquimula directamente a Semuc Champey. Entonces, lo primero que nos recomiendan es que reconozcamos el kilometraje que hay de aquí de Chiquimula hacia Cobán y después igualmente de Cobán hacia Semuc Champey. Entonces ahí adecuadamente ya empezamos a reconocer pues la cantidad total del kilometraje. Pero en transporte turístico tenemos que recordar algo. Acuérdense que también vamos, pero también regresamos, ¿verdad? O sea que el kilometraje se duplica, porque la unidad de transporte va, pero también regresa, ¿verdad? Entonces este es un detalle bien importante que tenemos que tomarlo en cuenta. De esta cuenta vamos a tomarlo como ejemplo, ¿verdad? Un ejercicio del traslado de Chiquimula a Ciudad de Guatemala. Hagamos de cuenta pues que estamos alquilando un vehículo, ¿verdad? Para 5 personas nos van a trasladar, ¿verdad? Pero antes de yo cobrarle a la persona, yo tengo que saber, lo primero, ¿verdad? Es el cálculo del kilometraje, ¿verdad? Y el galonaje de combustible que voy a ocupar. Primeramente aquí, ¿verdad? Para que ustedes vayan ya haciendo este ejercicio, en el kilometraje son 165 kilómetros, ¿verdad? De aquí de Ciudad de Chiquimula para la capital. Pero por cuestiones de las vueltas que tenemos que dar, acordémonos que no llegamos específicamente, por decirlo así, al parque, a la plaza central, ¿verdad? Sino que tenemos que tomar algunas curvas, especialmente cuando nos metemos por
el Boulevard de la Paz, también los semáforos, las vueltas que damos, en fin, tenemos que darle un cálculo más del kilometraje, ¿verdad? Por las vueltas que da la unidad de transporte hasta llegar a nuestro destino. También igualmente es muy importante que recordemos, ¿verdad? En la capital, sí, pero ¿a qué punto de la capital voy, verdad? ¿Estaré en la zona 18, estaré en la zona 12, estaré en la zona 21? Por eso es muy recomendable que se le adecue. En este caso igualmente, pues vamos a calcular, ¿verdad? Que no son 165 kilómetros de punto a punto, sino que vamos a aumentarle pues a 180 kilómetros, ¿verdad? Esto es de ida. Esos 180 kilómetros, ¿verdad? Lo multiplicamos por 2, que es la ida y la vuelta. Y nos da un total de 360 kilómetros aproximadamente que va a recorrer la unidad de transporte en ese día. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Ok. Así es. Ahora bien, acordémonos también que tenemos que estar al día, ¿verdad? Con el costo del combustible. A diario lo cambia, ¿verdad? Pero tenemos que tener un estimado, ¿verdad? De cómo es que se maneja. Por cuestiones del ejemplo, vamos a tomar ahorita, pues, que el combustible cuesta 25 quetzales el galón, ¿verdad? Esto es solo un ejemplo. Entonces, lo que tenemos que hacer es, primeramente, pues, el cálculo de los 360 kilómetros que nos resultó en cuestión de distancia. Esto lo dividimos, ¿verdad?, en 25 quetzales, que es el precio por galón, y nos da un resultado de 14.4. Este resultado de 14.4, ¿verdad?, lo multiplicamos por 25, que es el precio del galón, y nos da 360 quetzales, que es el gasto del combustible. ¿Ok? Este es solo el primer dato que tenemos que conocer. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Maestro, el 14.4, ¿qué es? El 14.4 es el resultado de la división entre el cálculo total del kilometraje dividido el precio del galón de combustible. Ah, correcto. Sí, sí. ¿Ok? Ah, ok, ajá, sí, sí. Este puede variar, obviamente, porque acordémonos que tenemos que estar al tanto del precio del combustible. No es posible que, pues, yo estoy calculando 25, ¿verdad? Pero realmente hoy el precio salió a 30 quetzales, ¿verdad? Entonces, a la larga voy a perder. Entonces, Correcto. tengo que tener la información actualizada, ¿verdad? De más o menos cómo se maneja esta parte, ¿verdad? Hasta ahí vamos entonces, este 14.4 o sea, se multiplica por 25 nuevamente, que es el precio del galón, y nos da un total de 360, que es el precio, ¿verdad? El costo del gasto del combustible. Hasta ahí vamos hasta ahorita. ¿Ok? Correcto. Muy Sí. bien. Ese primer dato del combustible, los 360 quetzales, que es lo que yo voy a gastar en combustible, tengo que sumarle el cálculo de depreciación, que obviamente ya tengo que saberlo, ¿verdad? ¿Y a qué se debe la depreciación? Ahí va incluido todo. El desgaste de las llantas, ¿verdad? El uso de la unidad de transporte, el desgaste de los sillones, la iluminación, en fin, yo tengo que tener como propietario del vehículo, ¿verdad? Ya tengo que tener ese cálculo. Esa es otra historia, ¿verdad? Pero obviamente ese cálculo lo tiene que manejar el dueño de la unidad de transporte, que perfectamente también él ya lo maneja, ¿verdad? Hay algunas personas que le calculan 150, otros 200 quetzales, ¿verdad? Entonces, por ahí tiene, dependiendo el modelo, ¿verdad? De la unidad de transporte que estamos utilizando. Entonces, le hacemos un cálculo de depreciación de 200 quetzales a la unidad de transporte. Tenemos que sumarle también los viáticos del piloto. ¿Y a qué se deben los viáticos del piloto? Maestro, Sí, dígame. la depreciación es cualquier vehículo. Pullman, Coaster, High-Ice. Exactamente, exactamente. De ahí igualmente, por la pregunta que me hace, ¿verdad? Este es un cálculo estimado que tenemos que hacer porque dependiendo el carro que tengamos, ¿verdad? Todo vehículo se deprecia. Uso. Entonces,
ya sea un vehículo sedán, ya sea un microbús, ya sea una Pullman, la depreciación es diferente, ¿verdad? Porque el vehículo es más grande, el desgaste, la utilización, el uso y también igualmente los combustibles, los lubricantes, en fin, ahí va todo absolutamente. Depende de la unidad del transporte. Correcto. Ok, entonces por ahora, pues que estamos en nuestro ejemplo, que estamos trasladando en un vehículo pequeño, ¿verdad? Puede ser una van o puede ser un vehículo sedán, ¿verdad? Entonces la depreciación que le estamos calculando es de 200 quetzales. Esto que nos sirva solo como ejemplo, ¿ok? Sí. Los viáticos del piloto, ¿qué le estamos calculando? 20 quetzales por tiempo de comida, ¿ok? Ahora bien, si mi vehículo me lo están rentando para que mis pasajeros estén a las 8 de la mañana en la ciudad de Guatemala, obviamente esto se duplica, ¿verdad? Porque yo le tengo que dar 40 quetzales al piloto, 20 para el desayuno y 20 para el almuerzo. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí. Ok. En otros casos, cuando la unidad de transporte, ¿verdad? La alquilan por 2 días, los vehículos, los propietarios, ¿verdad? Les dan al piloto, ¿verdad? Unos viáticos entre 80 y 100 quetzales para el pago del hotel, ¿ok? Entonces, obviamente, este es un ingreso también muy adecuado que tenemos que conocer que el vehículo o el piloto va a buscar un hotel económico, ¿verdad? Que esté cercano también hacia el destino que está manejando el grupo. Puede ser, por ejemplo, de que la excursión la hagamos para Salinitas, ¿verdad? De Cameron, pero el piloto, por cuestiones de costos, no va a quedarse a dormir en el hotel, ¿verdad? Sino que él tiene que buscar un hotel económico adecuado, ¿verdad? Y que no le suban los costos a la operación del transporte. Ahora bien, puede haber un acuerdo también, ¿verdad? En que con la diferencia y el pago que acuerden entre el coordinador, ¿verdad? El coordinador de la excursión diga, mire, yo no quiero que el piloto se me aleje demasiado, ¿verdad? A él le vamos a incluir también una habitación, ¿verdad? Que esté con nosotros, ¿verdad? Porque yo quiero que el vehículo esté cerca, ¿verdad? Por cualquier cosa. Entonces ahí sí, ¿verdad? Entonces ya entramos en un acuerdo de negociación, pero tiene que estar hablado previamente. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí, ahí vamos. Perfecto. Pero también el piloto, ¿verdad? Además de sus viáticos, también tiene un sueldo, ¿verdad? Entonces vamos a estimarle un 150 quetzales por día, ¿ok? Entonces, en el traslado, el piloto le estamos reconociendo 150 quetzales, ¿verdad? Por su experiencia, por su manejo, por su pericia y demás en este proceso interesante del traslado de personas, ¿verdad? Entonces, el combustible, el costo de depreciación, los viáticos del piloto y el sueldo del piloto, lo sumamos y nos da un subtotal. Ese subtotal le sumamos entre un 20, un 30 y un 40% de utilidad, ¿verdad? Eso ya lo maneja adecuadamente el dueño de la unidad de transporte, porque con esta utilidad él va teniendo un margen para poder negociar precios, ¿verdad? Pero esta es la fórmula general que se maneja. Y esto entonces ya le agregamos el 30% de utilidad y nos da un total, ¿verdad? Que ya le damos a nuestro cliente, ¿verdad? Este es un total, pues, que obviamente pudiera ser negociable, ¿verdad? Dependiendo también igualmente del horario, el kilometraje también, pero yo no puedo poner en riesgo, ¿verdad? El tipo de precio, porque mi carro se va a desgastar, ¿verdad? La llanta, yo tengo que comprar lubricantes, yo tengo que pagarle el sueldo al piloto, le voy a decir, mira vos, hoy te voy a pagar solo 50, ¿verdad? O te va a pagar 75. No, señor, usted me ha pagado 150, ¿verdad? Entonces, estos son costos fijos, ¿verdad? Que yo no puedo negociar, ¿verdad? Lo que sí puede negociar es la parte de la utilidad, ¿verdad? ¿Qué tanto me va a garantizar igualmente? Puede ser que un cliente sea constante, ¿verdad? Y en lugar de cobrarle un 30% de utilidad, pues yo le voy a cobrar un 20% de utilidad, ¿verdad? Porque esta persona me contrata constantemente, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Ok. Ahora vámonos a un ejercicio práctico, ¿verdad? Con precio Solo la real. pregunta, maestro.
Sí, cuénteme. Esto es, por ejemplo, yo manejo mi transporte, ¿verdad? ¿Así? Todos estos cálculos es que yo tengo mi camioneta. Ajá. Así es, ¿verdad? Exactamente. Ahora, Ahora, si yo voy a la ciudad capital, pero voy a alquilar una coaster. Ya esto, sí, perdón que me salga. Yo sé que esto es para si yo tengo mi transporte, ¿verdad? Mi propio bus, mi coaster o mi carro. ¿Sí? sí, sí, exactamente. Ah, ok. Pero si yo ya no lo tengo, pero voy a contratar una coaster, ya eso es otra operación, ¿verdad? Exactamente. Ahora bien, la parte interesante es que nosotros en este proceso de aprendizaje de administración de empresas turísticas es muy importante que conozcamos el manejo de estos números, ¿verdad? Correcto. Estos cálculos, porque ustedes cuando ya organizan excursiones, estos datos tienen que saber de dónde sale, ¿verdad? Ajá. Cuando Sí, ustedes sí. hablen con el dueño de un transporte turístico, mira, ¿cuánto me cobras de aquí a Quetzaltenango, ¿verdad? Obviamente no es un viaje de 2 días, ¿verdad? Porque a Quetzaltenango no podemos ir y venir en un día, ¿verdad? Correcto. Entonces, ahí tienen que considerarse los viáticos del piloto, el combustible que se va a ocupar, el kilometraje que tienen que hacer. Y antes de usted ir a hablar con el dueño del vehículo, ya tiene que haber hecho la investigación, ¿verdad? Cuántos kilómetros, a cómo está el combustible, un estimado más o menos de esta operación, para cuando el dueño del transporte le dé un precio, usted ya sabe de dónde viene ese precio, ¿verdad? Y le va a decir, ah, mira vos, pero ¿a cómo me estás dejando el combustible, verdad? Entonces ahí ya se va a dar cuenta, pues, el dueño del transporte, ¿verdad? Que pues usted ya tiene conocimiento del proceso y no le va a dar un precio al azar, ¿verdad? Sino que ya hay una estructura de un cálculo, ¿verdad? Por eso es muy importante que ustedes conozcan este proceso. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestro. O sea, le voy preguntando eso porque la vez pasada le comentaba de una academia de fútbol y hemos hecho algunos viajes a Antigua, a Petén. Pero fíjese, resulta, ellos nos cobran el viaje. Al piloto le dan sus viáticos para hospedaje y alimentación. Ajá. Obviamente siempre vemos personas buenas que lo invitamos a desayunar, a almorzar, Claro, etc. claro. Sí, claro. Correcto. No importa. Eso, como decimos, ya es ganancia, ¿verdad? Para el Exacto. piloto. Exacto. Ahora viene el piloto, lo que estábamos hablando al principio que debe de descansar. El piloto, por no gastar en el hotel, para que le quede un poquito más en su bolsa, prefiere dormirse en una butaca de la Pullman toda la noche. Exacto. Entonces, ¿qué consejo me daría o nos da ahí para que él por cargar esa cantidad de niños, la responsabilidad del transporte, pues debería estar bien descansado? No creo que descanse bien en una butaca. Pues mire, realmente, si van en una coaster, ¿verdad? En los sillones de atrás, ¿verdad? Acordémonos igualmente, pues que ellos ya tienen su chamarra, ya traen su almohada, ¿verdad? Ellos ya tienen su rinconcito adecuado, ¿verdad? Entonces, el sillón de atrás que tienen los 5 sillones, ¿verdad? Es un espacio bien adecuado para ellos, que ellos ya igualmente lo tienen bien estructurado en este proceso, ¿verdad? Ajá. Ah, ok, está bien. Sí. Yo igualmente le cuento, a mí me ha tocado en algunas ocasiones, ¿verdad? Madrugar un poquito con el movimiento, me han contratado como guía, ¿verdad? En una Pullman, y mientras que he estado en este proceso interesante entre lo que el piloto está haciendo la limpieza, yo me voy y me presta su colchoneta que está en el baúl, ¿verdad? En la parte de abajo, ¿verdad? Entonces ahí nos toca, ¿verdad? Es un par de horas que nos toca dormir, ¿verdad? Pero así nos toca, ¿verdad? El descanso adecuado es reconfortante, ¿verdad? En esta parte del proceso de transporte. Ok, estamos bien, maestro. Bueno, muy bien. Bueno, ahora nos vamos a un ejercicio, ¿verdad? Ya con números, ¿verdad? Vamos a tener un cálculo estimado ya, suponiendo que estamos contratando un vehículo de Chiquimula para Esquipulas, ¿verdad? Es un viaje de día. Ya igualmente nuestro amigo Tono de Zacapa, pues lo puede hacer de Zacapa para Esquipulas, ¿verdad? O a cualquier punto, ya para que vayan ahí jugando, ¿verdad? A nivel numérico. Mi amigo Dino de El Progreso también ya puede hacer ese cálculo especial, ¿verdad? Ahí del Progreso, y estimar adecuadamente. Lo que sí es bien importante que averigüemos las distancias en kilometraje que hay de donde yo me encuentro
hacia el destino que voy a llevar a mis pasajeros, ¿verdad? Y esto multiplicarlo por 2, porque hay ida y hay regreso, ¿ok? En el caso del ejemplo de ahorita, ¿verdad? El viaje de Chiquimula para Esquipulas. Vamos a madrugar, digamos que a las 6 de la mañana, ¿verdad? Y hay un kilometraje de 60 kilómetros de aquí de Chiquimula para Esquipulas. Pero por las vueltas que da el vehículo, ¿verdad? El parqueado, la situación de buscar el atractivo, que voy a ir para Chatún, o que voy para la Piedra de los Compadres, o que voy para los Girasoles, ¿verdad? Ahí tengo que alargar un poquito un estimado, ¿verdad? Y no le voy a colocar los 60 kilómetros, porque si no me quedo en la entrada de Esquipulas, ¿verdad? Entonces tengo que agregarle unos 15 kilómetros más, por eso le pongo los 75 kilómetros estimado, ¿verdad? Estimado, ¿verdad? Estos 75 kilómetros en total, ¿verdad? Yo lo multiplico por 2, ¿verdad? Por la ida y por la vuelta, y me da 150 kilómetros en total que la unidad de transporte va a recorrer, ¿verdad? Entre Chiquimula y Esquipulas en una excursión de ida y vuelta, ¿ok? El combustible también, digamos, ¿verdad? Yo aquí le estoy tocando el tema de un galón de gasolina, pero obviamente el galón de diésel es más barato, ¿verdad? Entonces también tenemos que conocer esa diferencia, ¿verdad? Entonces, ese es el detalle interesante. Tenemos que tener conocimiento del kilometraje que hay, ¿verdad? Entre Chiquimula y Esquipulas, y tengo que también tener conocimiento a cómo amaneció el galón de combustible el día de hoy, ¿ok? Estos 150 kilómetros, ¿de dónde salen? ¿Verdad? De la operación numérica que hicimos hace un ratito, ¿verdad? Ese cálculo. Esos 150 kilómetros en total lo dividimos de los 25 quetzales del galón y nos da un precio, ¿verdad? De 6 quetzales por kilo. Esos 6 quetzales, ¿verdad? Lo multiplicamos por 25, que es el precio del galón, y nos da 150 quetzales de gasto de combustible. O sea, que la unidad de transporte, yo tengo que tener 150 quetzales para fullear el vehículo, ¿verdad? Y me va a garantizar, pues, que no se va a quedar sin combustible, ¿verdad? ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí, correcto, maestro. Va, perfecto. Entonces, nuevamente la tablita. Si vamos a salir a las 6 de la mañana, ¿verdad? Obviamente yo tengo que darle sus viáticos al piloto, ¿verdad? Ya él sabrá si se compra un par de empanadas, si se compra una galleta con un jugo, si desayuna en un comedorcito de 15 quetzales, él sabrá lo que hace, porque igualmente pues ya es, ¿verdad? Pero este cálculo final que tuvimos de 150 es nuestro primer dato, ¿verdad? El costo del combustible. A esto le sumamos, ¿verdad? La depreciación de 150, ¿verdad? Ya no son 200 como hace un momento, ¿verdad? En el ejercicio anterior, porque la distancia es corta, ¿verdad? Entonces estamos estimando que la depreciación del vehículo, ¿verdad? Por ir de Chiquimula a Esquipulas, y ahí está contemplado la llanta, los lubricantes, el combustible, el desgaste de los sillones, la pintura, la shineada que le doy al vehículo, en fin, todo, ¿verdad? La depreciación me da 150 quetzales. Es un costo que tengo que manejar para no sacrificar la unidad de transporte. Tengo que sumarle el viáticos al piloto, ¿verdad? Que en este sería 140 quetzales, porque son 2 tiempos de comida, desayuno y almuerzo, ¿verdad? Y además de eso, el sueldo del piloto de 150 quetzales por día. Estos datos los sumo, ¿verdad? El combustible, la depreciación, los viáticos y el sueldo, y me da 490 quetzales. De esos 490 quetzales yo le sumo, ¿verdad? O mejor dicho, a 490 le saco el 30%, ¿verdad? Y esa cantidad, que son 147, yo se la sumo y me da un costo por servicio de 637. Ese es el cálculo numérico que hace el propietario del transporte. Le dice al dueño de la excursión o al coordinador, mire, yo le alquilo a usted la unidad de transporte limpia, garantizada, despacio, bien shineado y con piloto, ¿verdad? El precio del alquiler de 700 quetzales, ¿verdad?
o 900 quetzales, ¿verdad? Entonces ya el de la excursión va a decir, mire, disculpe, no me puede bajar un poco, y lo que fuera. Entonces ahí ya viene el arreglo, ¿verdad? Pero ustedes, como futuros coordinadores de viajes turísticos, por eso es importante que conozcan este cálculo, ¿verdad? Para que vayan de común acuerdo con el dueño de la unidad de transporte, ¿verdad? Obviamente lo que pretendemos es que haya una relación comercial, ¿verdad? Y en Zacapa, por ejemplo, Tono, ¿cuántas empresas hay que alquilan unidades de transporte turístico? Hay más o menos unas 5, porque está Ruta Oriental, por ejemplo. Hablando de eso, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Sí, Ruta Oriental, está Litegua, está La Sirenita, sí, ¿verdad? Zúñiga, Transporte Paisito. Perfecto, sí, sí, claro. Pero, sí, ahí dependiendo qué es lo que necesita, porque hay unas con aire, hay otras con sanitario. Exactamente, Y otras buen punto que acaba de más, topar. E más igualmente comunes, también, más pues si corrientes. usted va, si el grupo de usted son 10 personas, pues una Pullman es demasiado grande, ¿verdad? Entonces tiene que adecuarse a una coaster, ¿verdad? Ya igualmente, pues yo, el cliente también, acordémonos que es exigente, ¿verdad? Entonces usted tiene que tener los costos, ¿verdad? De cuánto me cuesta proveerle una unidad de transporte con aire acondicionado y otra que no lo tenga, ¿verdad? Obviamente usted va a dar primero el precio más grande, ¿verdad? Porque la comodidad, mire, es que está un poquito caro, va perfecto, pues lo que sucede es que es por el gasto del combustible en el aire acondicionado, ¿verdad? Pero si usted quiere, le proveo esta unidad que no tiene aire acondicionado, eso sí, hay que llevar las ventanas abiertas, ¿verdad? Para que ventile el aire, ¿verdad? Entonces, ahí es donde viene esa negociación, ¿verdad? Que tenemos que tener en conocimiento. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, maestro, solo una consulta. Cuéntame. Aquí no sé en qué parte se incluye o ya va incluido en el viaje, no sé. Por ejemplo, si voy a Antigua, Marbete creo que se llama. Sí, ese es otro detalle interesante también, que eso tiene que hablarse, ¿verdad? Con el señor que está organizando la excursión, ¿verdad? Porque esto es lo que le voy a cobrar a mi cliente por la unidad de transporte, ¿verdad? Correcto. Ahora Ajá. bien, lo que le dice el propietario del transporte es, pero usted se hace cargo del pago del pago del marbete, ¿verdad? Ajá. O cualquier lugar que haya que estacionarse, que haya que cubrir el gasto. Exactamente, ¿verdad? Va Eso incluido tiene en que el quedarse cobro bien del en claro. transporte. Buena pregunta, Tono, ¿verdad? Eso tiene que quedarse bien en claro, ¿verdad? Porque acordémonos también, ¿verdad? Que si dentro de la negociación no está el pago de parqueos, ¿verdad? Obviamente la seguridad de la unidad de transporte tiene que pesar bastante, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando vamos a Esquipulas, ¿verdad? En Esquipulas cuesta un poquito encontrar un parqueo cercano a la basílica, por ejemplo. Entonces, las unidades que hacen, irlo a parquear a la Texaco o ir a parquear la unidad al campo de la feria, ¿verdad? Entonces ya se ponen de acuerdo con el piloto, ¿verdad? Y el coordinador de la excursión o el guía turístico, ¿verdad? Y le dice, mire, déjenos en la basílica, ¿verdad? A las 10 de la mañana vamos a caminar por acá, vamos a escuchar misa, ¿verdad? Vamos a almorzar por aquí cerca, ¿verdad? Y a las 3 de la tarde, ¿verdad? Nosotros llegamos a donde está el parque, ¿verdad? Van a caminar un poquito y lo que fue. Entonces el piloto no paga en parqueo, ¿verdad? Sí, correcto. Correcto. Exactamente. O sea, Ahora, alrededor de Pollo Campero, alrededor de Plaza Fanta Fe, ¿verdad? Hay creo que 3 lugares donde hay parqueos también, ¿verdad? Porque la gente no quiere caminar bastante, quiere tener su vehículo cerca, ¿verdad? Entonces, también igualmente se han ideado, ¿verdad? En lugar de construir, pues tener parqueos ahí disponibles cercanos a la basílica, ¿verdad? Pero eso es un costo que tiene que hacerse cargo el coordinador del viaje, ¿verdad? igual un pinchazo, maestro. Eso ya entraría dentro de la situación, porque por ahí viene lo que es la parte de la depreciación, ¿verdad? La parte Ok. igualmente, pues, son estimados que tienen que Pues, tenerse,
¿verdad? Sí, pues, En situación de posibilidades que hayan, no solo un pinchazo, ¿verdad? Una reventada de llanta que no sí, es constante, ¿verdad? Pero puede sí, suceder, ¿verdad? sí. ¿Verdad? Entonces, aquí tenemos que tener, por eso igualmente, el estimado de la depreciación que yo voy teniendo como un guardadito, ¿verdad? Por aquello de que alguna pieza se vaya a descomponer durante el viaje, ¿verdad? Pero cuando ya vaya de regreso, yo tengo que garantizar que la unidad, pues, ha sido mantenida y restaurada, ¿verdad? ¿Estamos hasta ahí entonces? Sí, vamos bien. Perfecto. Entonces, este es un ejercicio también que les va a quedar. Yo les voy a compartir esta unidad igualmente que estamos teniendo acá, ¿verdad? Este ejercicio que hicimos durante la reunión, ¿verdad? Vamos a replicarlo. Yo les voy a compartir un pequeño ejercicio, ¿verdad? Para que ustedes vayan practicando. Ujú. Hagamos un estimado, ¿verdad? De ir averiguando también lo que son las distancias, ¿verdad? Por ejemplo, de ahí de Zacapa para Estanzuela, ¿verdad? Para ir al museo, ¿verdad? Acordémonos que no solo a Estanzuela, sino también el recorrido que hace alrededor de Estanzuela para llegar al museo, ¿verdad? Que no es distancia muy larga, ¿verdad? Sino que pueden ser 1 o 2 kilómetros, ¿verdad? Entre la ruta asfáltica, la CA9 y el museo, ¿verdad? Aproximadamente hay 1 kilómetro de distancia, ¿verdad? Pero acordémonos que va y viene, ¿verdad? Entonces ya serían 2 kilómetros, ¿verdad? Tenemos que tener muy en cuenta esta parte. O cuando vamos, por ejemplo, a San Cristóbal, a Cazahuastlán, ¿verdad? Y tenemos que considerar la distancia que hay para San José y las Pozas, ¿verdad? Entonces, este es un cálculo adecuado que tenemos que conocer, el kilometraje que hay en el servicio de transporte que voy a realizar, ¿verdad? Tener conocimiento del kilometraje que hay de punto a punto, pero también el costo del combustible, cómo amaneció el día de hoy, ¿verdad? Estos son precios más o menos, ¿verdad? Que tienen que manejarse. Si no tenemos el dato al día, ¿verdad? Por lo menos un estimado de lo que se maneja, ¿verdad? Eso pues todo el mundo lo tiene conocimiento en estos tiempos, ¿verdad? Si no, igualmente pues una comunicación por internet, las redes sociales o de repente un amigo, ¿verdad? Vos a cómo amaneció el precio del galón de gasolina o de diésel, ¿verdad? Y eso es un dato pues que se tiene constantemente acá. Pero esta tabla sí tenemos que manejarla, ¿verdad? Y este proceso interesante numérico para ir ya calculando, ¿verdad? Los procesos interesantes del transporte turístico. Máxime cuando subcontratamos los servicios, ¿verdad? Porque, pues, obviamente yo no quiero perder, ¿verdad? Y al final, como dijo Tono, ¿verdad? En Zacapa habrán 5 empresas de transporte turístico, pero al final usted va a decidir ir con una en particular, porque pues me da precios especiales, me da un servicio, no le importan los horarios para atender una llamada, en fin, ¿verdad? Ya se va formalizando, concretando una relación comercial que igualmente pues ahí es un ganar-ganar, ¿verdad? En este proceso interesante de lo que es el transporte turístico. ¿Estamos hasta ahí bien? Sí, profe. Ok. Bueno, ha sido un gusto entonces tener este contacto virtual con ustedes, ¿verdad? En esta mañana. Y pues yo siempre les comparto los links para... Maestro, Sí, dígame, Tono. perdone, no sé si voy a abusar del tiempo y en qué momento, bueno, el piloto siempre va a ganar 150 al día, sea para esquipulas o sea para Shela. Sí, porque Eso él tiene dice. un sueldo fijo, ¿verdad? Él Bueno, como empleado del dueño del transporte, ¿verdad? Su ajá, sueldo ya lo tiene fijo, ¿verdad? ok. En algunas Que va a empresas variar le entre pagan comillas. 100, en otras 150, en otras 200, ¿verdad? Eso ya es un arreglo que hay entre el piloto y el dueño del transporte turístico. Sí, correcto. Lo que estamos Ahora, es un estimado, ¿verdad? sí, Más pues, o menos. Podemos hacer un sondeo, ¿verdad? Más o menos interesante para ir conociendo, ¿verdad? A los amigos pilotos. Mira, ahí a vos cuánto te pagan por día, ¿verdad? Entonces, como para ir teniendo un estimado. Acordémonos que este es un ejemplo, ¿verdad? Y estamos aquí manejando los estimados de costos aproximados que hemos investigado, ¿verdad? Pero esta es los cálculos que tenemos que tener conocimiento, ¿verdad? Para llegar a un total adecuado. sí, correcto. Y no, y el piloto también
El piloto es parte de mi carta de presentación de mi trabajo. Definitivamente, definitivamente, porque al final de cuentas, acuérdese, ¿verdad? El piloto muy bien puede ser empleado de transporte Litegua, por ejemplo, ¿verdad? Pero usted, como dueño de transportes, ¿cómo le va a poner a su empresa, perdón? Ahorita teníamos, ¿cómo es que? Tony Tours. Va, perfecto. Entonces, usted perfectamente puede tener una playera, ¿verdad? Que le dé al piloto, ¿verdad? Bueno, papadito, vos sos el Itegua, ¿verdad? Pero hoy sos parte de mi empresa, ¿verdad? Correcto. Usted también como dueño de la empresa, pues le va a vestir esa playera y si contrata a un guía turístico, también le va a dar su playera, ¿verdad? Porque la imagen de la excursión es su empresa, ¿verdad? Aunque el transporte turístico lo esté dando otra empresa, ¿verdad? Sí, ¿en qué momento usted recomendaría, por ejemplo, vamos a ir a Huehue o vamos a ir a Petén? 2 días, 3 días, no sé. ¿Recomienda siempre un piloto o 2 pilotos? No, es un piloto que tiene que existir, ¿verdad? Tomando en cuenta las consideraciones de los descansos que tienen que tener adecuadamente entre jornadas de trabajo. Acordémonos también, pues, que para ir de un destino hacia el otro, también hay paradas, ¿verdad? Donde los pasajeros van a disfrutar del paisaje, van a comer, no se les va a dar 15 minutos para comer, ¿verdad? Sino que se les va a dar media hora, 45 minutos. El piloto, ¿qué es lo que hace? Echarse el pestañazo, ¿verdad? Echarse su descansito, ¿verdad? Para ir ahí recuperando energías, ¿verdad? Correcto. Me gustó lo que planteó el camioncito. Sí. En El Salvador. La Palma, Sí. dijo, ¿verdad? Sí. Sí, por ejemplo. Esto sería muy interesante, ¿verdad? Yo se lo planteé a la dueña del hotel El Olvido, ¿verdad? Cuando ya incremente, primero Dios, ¿verdad? Este proceso interesante, ¿verdad? Un camioncito que puedan ocupar ellos para operación de la finca, ¿verdad? Pero cuando tengan un grupito, una familia, ¿verdad? Quitarle, adecuarle las banquitas, ¿verdad? Y ponerle esta estructura, ¿verdad? Podría ser, ¿verdad? Es un proceso interesante. Sí, correcto. Correcto. Bueno, hasta ahí entonces las presentaciones les van a compartir a nivel digital, les voy a compartir también los links de esta grabación, ¿verdad? Y pues fue una actividad muy dinámica con los ejercicios, ya igualmente implementándolos a ustedes en este proceso interesante de administración turística que estamos teniendo, ¿ok? Yo les voy a compartir en toda la presentación y un pequeño ejercicio, ¿verdad? Para que vayamos adecuando también igualmente los detalles. Y me comprometo a compartirles la tabla que el INGUAT trabajó, ¿verdad? Para la medición de los kilometrajes que hay. Hay para todos los departamentos de Guatemala, ¿verdad? Partiendo de Ciudad Capital. Está bien, maestro. Muchas gracias. No, me fue un gusto. Cuídense bastante. Salud. Recuerden siempre Saludos a Jennifer. las modalidades y las distancias adecuadas por lo del Gracias. COVID, ¿verdad? Y yo, como siempre, pues guardando la esperanza que nos miremos en algún punto interesante de formación, ¿verdad? En el aula, primero Dios, ¿verdad? Pues si no, adecuarnos a esta situación de la nueva normalidad en relación virtual. Estoy siempre a sus órdenes en comunicación. Que pasen buen día. Muchas gracias, Gracias. maestro. Adiós, Jennifer. Gracias, profe, igualmente.